Inicialmente hablaremos de los modelos categoriales y dimensionales. Estos son dos enfoques utilizados en psicología y psiquiatría para comprender y clasificar los trastornos mentales y los problemas de la salud mental. En el modelo categorial, los trastornos mentales se consideran como características discretas y distintas. Estos plantean las diferencias entre anormalidad y normalidad de una forma cualitativa. Cada trastorno se ve como una entidad separada con características específicas y límites claros. Este enfoque se basa en la idea de que las personas pueden ser clasificadas en diferentes diagnósticos según sus síntomas y características clínicas. En cuanto a las conductas suicidas, este modelo categorial nos resulta bastante útil al momento de diferenciar los comportamientos suicidas. En el momento de la exploración psicopatológica nos permite diferenciar si se trata de ideas suicidas, gestos suicidas o parasuicidio, crisis suicida, tentativa de suicidio, suicidio frustrado o suicidio consumado. En cuanto al modelo dimensional, este diferencia lo sano y lo patológico de forma cuantitativa. Se considera que los síntomas y las características clínicas se encuentran en un continuo de gravedad e intensidad, lo que quiere decir que tiene diferentes niveles. Se centra en la evaluación de múltiples dimensiones como el estado de ánimo, ansiedad, impulsividad, funcionamiento cognitivo y otros factores y asigna puntuaciones en lugar de etiquetas diagnósticas. Reconoce los síntomas en un rango de gravedad y evalúa la severidad de las ideas suicidas, la impulsividad, desesperanza, el aislamiento social y otros factores psicológicos y sociales que pudieron haber afectado el comportamiento. Respecto a los comportamientos suicidas, desde el modelo dimensional se deben tener en cuenta cuatro aspectos. Inicialmente, la dimensión etiológica, donde distinguimos dos comportamientos suicidas, depende del énfasis ya sea biológico, donde tenemos en cuenta las patologías psiquiátricas, o un énfasis psicológico, donde tenemos en cuenta la salud mental, crisis emocionales, soledad, pérdida, entre otros. También tenemos en cuenta la dimensión clínica, donde se deberán explorar diferentes aspectos de la vivencia suicida. Otro sería la dimensión evolutiva, donde se tiene en cuenta lo que es la historia y desarrollo de la vivencia suicida. Y por último, el contexto social, donde tenemos en cuenta la estructura familiar y social en el momento de la consulta y la red de apoyo del consultante. Ya con esto doy paso a mi compañera Natalie, que va a expandir un poco más el tema acerca de los modelos etiológicos. Muchas gracias. Un saludo muy especial, yo soy Natalie Orozco, muchas gracias Valentina por tu intervención. Les voy a hablar un poquito sobre los modelos etiológicos y las teorías. Vamos a encontrar que dentro de la teoría biológica se cuestionaron si la conducta suicida es heredada o si se heredan las enfermedades mentales. No hay un estudio determinante sobre esto, no se puede determinar si esto se hereda, pero sí se encontró que la serotonina y el cortisol tienen una incidencia muy grande sobre las patologías depresivas que pueden desencadenar en un suicidio. La teoría cognitiva conductual y la teoría psicodinámica nos muestran, por ejemplo, en la cognitiva, que los esquemas que son supremamente arraigados en las personas son muy difíciles en estos manejos de las conductas suicidas porque no permiten que la persona cambie su visión y encuentre otra salida. Y la teoría psicodinámica nos explica que dentro de la patología narcisista se deben dar tres ejes de la conducta suicida o que la persona busca: morir, matar y ser matado. Y dentro de la teoría sociológica nos dice que el suicidio es un acto social y que no se deben buscar explicaciones en otra parte, sino dentro de los vínculos sociales y dentro de la reglamentación social. Nos propone cuatro tipos de suicidios: el suicida egoísta, el suicida anómico, el suicida altruista y el suicida fatalista. Muchas gracias. Bien, desde la complejidad de la conducta suicida y la necesidad de buscar explicaciones satisfactorias, cada día cobra mayor importancia los modelos multidimensionales. En este apartado hablaremos sobre los más significativos mencionados por Villardón en 1993. El primero es el modelo arquitectónico de Match. Como primer punto tenemos la macrocosmos, que es la influencia que ejerce el sistema educativo, la cultura, los factores sociopolíticos y demás en el individuo. B. Vulnerabilidad genética. En este hablamos de todos esos factores genéticos como enfermedades crónicas, terminales, dolorosas, invalidantes y discapacitantes, como por ejemplo el Parkinson y la demencia de Alzheimer. C. Experiencias tempranas. Podemos decir o hablar de las influencias de expresiones infantiles o de una infancia dolorosa. D. Organización de la personalidad. En este intervienen el desarrollo del yo y la autoestima. E. Relaciones familiares. Aquí hablábamos de presencia de acontecimientos dolorosos como el divorcio, la separación o la muerte de algún ser querido o problemas en las relaciones paterno-filiales. F. Psicopatologías. G. Ontogenia, que son esas relaciones existentes entre el desarrollo y la muerte, el tipo de relación particular que pueda tener la persona con la muerte, como por ejemplo deseos de reunirse con un ser querido fallecido. Y H, circunstancias vitales, que son todos esos factores precipitantes y sociofamiliares. Continuamos con el modelo basado en el estado de la mente, según Bunner y Rich. Está situado en un paradigma psicosocial amplio que contempla que el suicidio es un proceso dinámico y circular en que los individuos pueden entrar y salir.
Contempla dos tipos de variable. A, contexto social general. Son esos cambios sociales y valores. Y tiene otras dos variables que es el contexto social inmediato, que son los acontecimientos vitales estresantes y los vínculos familiares. Y como segundo, el entramado individual del sujeto, que son esos aspectos bioquímicos, enfermedades psiquiátricas, factores cognitivos y evolutivos. B, el estado mental suicida. Sí sé que es un conjunto de características psicológicas que rodean y acompañan a la conducta suicida, como la depresión, la desesperanza y la baja autoestima. Los modelos de sobreposición contemplan los factores de riesgo agrupados en 5 áreas, que son primero los trastornos psíquicos, como por ejemplo episodios de depresión mayor, trastornos de contenido del pensamiento y demás. 2, rasgos de trastornos de la personalidad. Podemos hablar de pensamientos inadecuados de culpa o inutilidad, o trastorno de la identidad personal con extrema complejidad hacia uno mismo. 3, factores psicosociales y ambientales. Podemos hablar también de búsqueda de afecto y atención. 4, variables genéticas. 5, factores biológicos. El modelo cúbico de Chenman se representa gráficamente en un cubo de 125 cubiletes, 25 de ellos en cada plano, 5 en cada fila y columna. Y cada una de las caras visibles del cubo corresponden a un componente del modelo, que es 1, el dolor, que son esas necesidades psicológicas frustradas. 2, la perturbación, que es la construcción de la percepción e impulsividad. Y por último, la presión, que es el conjunto de aspectos interiores y ambientales que afectan al individuo. Seyman en 1982 señala 10 características comunes a todo acto suicida, y el primero es que el propósito común del suicida es buscar una solución. 2, el objeto o objetivo común es el cese a la conciencia. 3, el estímulo común es el dolor psicológico intolerable. 4, el estrés común son las necesidades psicológicas frustradas. 5, la emoción común es la desesperanza. 6, el estado cognitivo común es la ambivalencia. 7, el estado perceptual común es la constricción. 8, la acción común es el escape. 9, el acto interpersonal común es la comunicación de la intención. Y 10, es congruente con los patrones de aprendizaje del sujeto a lo largo de su vida. Muchas gracias, Camila. Bueno, aquí vamos a ver la perspectiva desde los modelos integrados y ejes. Desde esta perspectiva se entiende al suicidio como un proceso que inicia en la infancia del sujeto y culmina con la terminación de la vida. En la mayoría de los casos surge en la infancia, y esto puede ser a través de un evento traumático o no. Desde esta perspectiva vamos a ver la diátesis, estrés y el clínico bioquímico a continuación. Desde esta perspectiva de diátesis-estrés, se comprende como una vulnerabilidad genética del sujeto en donde se acumulan experiencias traumáticas desde la infancia que sumado al factor del estrés conlleva al sujeto lamentablemente al suicidio. Aquí al ladito les comparto un gráfico que extrajimos del libro para poder representar y visualizar un poco más y comprender desde esta perspectiva de diátesis de estrés cómo los factores se van sumando y generan el suicidio del sujeto. Entonces, desde esta perspectiva, los factores claves son la vulnerabilidad y los estresores. Cuando hablamos de vulnerabilidad, acá les traigo un punteo con una reflexión donde somos finitos e imperfectos y existen gradientes de vulnerabilidad. La vulnerabilidad la podemos tener todos los sujetos, pero hay personas que son más vulnerables que otras, algunas situaciones, o en este caso al suicidio o alguna patología también podríamos hablar, ¿no? Entonces, vulnerabilidad no es lo mismo a estar herido, pero vulnerabilidad es igual a sí tener una posibilidad de. O sea, según la Organización Mundial de la Salud, vulnerable es cualquier persona porque tiene posibilidad de ser herido. Y esto, cuando se le suman los factores de los estresores, que son los factores de riesgo, y los factores protectores, pueden desencadenar en un suicidio del sujeto. Bueno, y para finalizar, desde esta perspectiva clínica bioquímica, la conducta suicida está determinada por dos tipos de factores de riesgo que dependen de la duración de la acción. Es decir, tenemos el agudo a corto plazo hasta 1 año y el crónico a largo plazo a más de 1 año. Aquí, por supuesto, entran los factores bioquímicos, en donde hay vías, como por ejemplo la primera, que es la aguda, que hay una actuación del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, la crónica, que es la disfunción del sistema serotoninérgico, y la anedonia, y cuarto está la desesperanza. Entonces, para culminar la presentación, nos parece importante traerles los factores de riesgo clásicos asociados a corto y a largo plazo. Estos son el grado a corto plazo, es el grado de ansiedad, la anedonia, el insomnio, la falta de concentración, la crisis de pánico o el abuso moderado de alcohol. Cuando tenemos por el otro lado a largo plazo, la ideación suicida, intentos previos y grados de desesperanza, al igual que abuso de sustancias. Muchas gracias por vernos. Espero que haya sido de interés la presentación. Quedamos muy atentas a comentarios.